1989, después de dirigir los clásicos Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, Más negro que la noche y Veneno para las hadas, Carlos Enrique Taboada comenzó la producción de su quinta película de terror, Jirón de Niebla. Esta cinta pudo ser el cierre perfecto de su carrera dentro del género de terror, si no fuera porque, como los fantasmas de sus historias, la película desapareció sin dejar rastro y nadie supo nada sobre ella hasta ahora. Bienvenidos al Diccionario de Directores del Cine Mexicano. Hoy tenemos el gusto de charlar con Cristian Cueva, director del documental Jirón, una historia en busca de una película perdida, la última película de Carlos Enrique Taboada, Jirón de Niebla, una película que no se supo qué pasó con ella, que se perdió en su postproducción. Bienvenido, Cristian. Hola Perla, muchas gracias y muchas gracias a toda la gente que puede ver esta entrevista. ¿Jirón es tu primera dirección de un largometraje? Sí, Girón es la primera película que hice y muy curioso porque yo siempre pensé que mi primera película iba a ser ficción y resultó ser un documental, ¿no? ¿Cómo surge la idea de encontrar la última película de Carlos Enrique Taboada, Jirón de Niebla, una cinta en el género del terror que nunca se estrenó? Una película que en plena postproducción desapareció. ¿Cómo llega este proyecto? Lo que sucedió creo que es una mezcla de dos cosas. Por un lado, creo que este proyecto no pudo haber existido si no hubiera habido de mi parte un amor, un cariño y una profunda admiración por el cine de terror de Carlos Enrique Taboada. Yo desde hace ya bastantes años era muy fan de su tetralogía del terror, ¿no? Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, Más negro que la noche y Veneno para las hadas. Para mí Taboada siempre ha sido uno de los pilares del cine de terror mexicano. Entonces diría, por un lado, ese es uno de los orígenes, es como el suelo, la tierra en la que se sembró la semilla después de hacer Girón. Y lo segundo que sucedió fue que, y aquí regreso a mi formación profesional, cuando yo estaba trabajando en el periódico, en el Universal, aquí en la Ciudad de México, un día leo una nota en el periódico que decía que había un grupo de cineastas que iban a hacer por primera vez un guión de Taboada que él había escrito, pero que nunca había podido filmar, ¿no? Un guión llamado Jirón de Niebla. Recuerdo que esta película, todo lo tengo de memoria, ¿no? La iban a hacer en Querétaro. Bueno, se anunció el proyecto. Y ese proyecto a mí me dio mucha curiosidad porque como fan de Taboada, pues de pronto enterarme que alguien iba a hacer alguien iba a filmar el guión inédito, el guión que nunca se había hecho de terror de Taboada, pues fue muy estimulante. Lo que hice a continuación, así casi acto seguido, fue, hablé, me puse en contacto con Pablo Guisa, el director del Festival de Cine Mórbido, a quien conozco desde hace mucho tiempo y con quien yo ya era cercano en ese entonces, y le conté, oye Pablo, mira, esta gente va a hacer la película que Taboada nunca pudo filmar, finalmente este guión va a existir, bla, bla, bla. Y de pronto Pablo así me pone un freno y me dice, no, 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 espérate, claro que Jirón de Niebla sí existió. Taboada la hizo a finales de los 80 en el Estado de México, pero la película se perdió poco después de que terminaran de grabarla y nunca nadie la ha visto. Entonces, como que en ese momento, te digo, se juntaron esas dos cosas, mi admiración por el cine de Taboada y mi instinto de periodista, y se creó en mi cabeza esta pregunta que era, ¿dónde está Jirón de Niebla? Como que no lo pude evitar, sucedió en mí, y a partir de ese momento, pues ya lo único que yo quería era saber más de la historia, conocer a más personas involucradas. Tuve la fortuna de platicar mucho con Rocío Amezquita, la viuda de Taboada, quien me abrió las puertas de su confianza, de su casa. Me contó muchísimas cosas sobre este gran director, al grado de que después de tanto tiempo platicando con ella, yo sentía que casi conocía a Taboada, ¿no? De tanto que lo había investigado y que había escuchado de él a través de Rocío. Y todo este proceso fue llevando a que una idea, esta pregunta, ¿no? ¿De dónde está Jirón de Niebla? Que en algún momento yo pensé, trabajando en un periódico, esto puede ser un reportaje. De pronto la idea fue creciendo y pensé, esto puede ser un cortometraje documental, hasta que la idea creció tanto que terminé más bien tomando la decisión de, no, esto tiene que ser un largometraje documental, hay mucho que contar aquí, y así fue como surgió Jirón.
¿Cómo estructuras este trabajo de investigación o la misma investigación te guió? Totalmente fue lo segundo que tú dijiste. La misma investigación me fue guiando. Creo que, no sé si todos, pero en mi experiencia haciendo documentales en general, los documentales son proyectos que se basan en preguntas y en teorías más que en respuestas, y son proyectos que se van construyendo poco a poco y que se van reestructurando poco a poco. Entonces, por ejemplo, ahora hablaba, creo que el punto de partida fue esta información, esta noticia que me dio Pablo de que Girón de Niebla sí se había hecho, lo cual me llevó después a hablar con Rocío Amezquita sobre la vida de Carlos Enrique Taboada, enterarme mucho más del universo de este director y específicamente conocerlo mucho, quién era, cómo era, qué hacía en los años 80, que fue cuando hizo tanto Veneno para las Hadas como Girón de Niebla. Creo que fue una época muy importante para él, una época que definiría sus siguientes años. Entonces, a partir de ahí, lo que fueron saliendo fueron muchos nombres y muchas puertas se iban abriendo, ¿no? Nos íbamos enterando de que, por ejemplo, Rosadela López Zuckerman, que es una directora y productora de cine y televisión en México, había sido la asistente de dirección de Taboada. Después nos enteramos que Henner Hoffman, quien fue director del CCC, también había sido el fotógrafo de la película. Luego vino el tema de Raúl Araiza. Luego descubrimos que también estaba Sonia Linar, la protagonista de la película o coprotagonista de la película. Y así fuimos encontrando a diferentes personas. Una nos fue llevando a la otra. Encontramos a gente que trabajó en vestuario, en sonido, en producción, en la unidad de video, porque algo interesante es que esta película se hizo en video, no en celuloide. Se preparó para filmar en el 89. Porque se iba a grabar en aquel entonces uno de los primeros intentos de hacer cine en video. Y digamos que fue creciendo la base de información, la base de personas, la base de fuentes, y a partir de ahí lo que tuvimos que hacer fue armar un rompecabezas con base en los recuerdos de todas estas personas que habían trabajado y que habían vivido la experiencia de la filmación de Girón de Niebla. Porque algo importante también aquí de señalar es que, bueno, habían pasado casi 30 años de la filmación y pues no todos recordaban tanto. Algunas personas tenían una memoria mucho más fresca. Por ejemplo, Rosadela López Zuckerman tiene una memoria prodigiosa y recordaba muchísimas cosas con muchísimo detalle. Algunas, o sea, ella recordaba una parte, otra persona recordaba otra, y fuimos armando este rompecabezas de recuerdos que fue particularmente complejo porque pues la memoria a veces ya es tramposa, ¿no? Cuando ha pasado mucho tiempo. Entonces también fue el trabajo ir como dilucidando qué recuerdos coincidían con otros para irle dando forma a la verdad. Digamos que esa fue una parte de cómo estructurar este documental que sí se fue construyendo poco a poco. Otra parte importante de cómo el documental se estructuró o cómo fue desarrollándose la investigación fue que también estábamos en paralelo, mientras conocíamos a la gente que trabajó en la película, estábamos buscando el material. Entonces, de pronto hubo pistas que resultaron ser falsas, pero en algún momento pensamos que la película podía estar guardada en una bodega en Los Ángeles. Luego pensamos que quizás alguien tenía una copia de trabajo guardada en algún lugar escondido en su casa. Buscamos mucho hasta que finalmente, haciendo visitas a el archivo de la Cineteca Nacional y a las bóvedas de la Filmoteca de la UNAM para entender un poco cómo funcionaba el proceso de conservación y preservación de películas, fue que descubrimos dos cosas, que por un lado, Vicente Silva Lombardo, uno de los productores de la película, después de lo que sucedió en su hacienda que llevó a la pérdida de Girón de Niebla, guardó su archivo personal, lo puso en resguardo de la Filmoteca de la UNAM, primer descubrimiento, y segundo descubrimiento que ahí había fragmentos o una parte importante de Girón de Niebla guardada, y que no se sabía que estaba ahí, ¿no? Porque era parte también de su archivo personal. Entonces, teníamos todo eso, lo tuvimos en momentos muy distintos y al final lo que decidimos fue estructurar el documental en dos caminos. Por un lado, la historia de Girón de Niebla y por otro lado, contar brevemente, dar un contexto sobre quién era Carlos Enrique Taboada, específicamente dentro del género de terror mexicano, ¿no? Entonces, por eso hacemos este recorrido entre sus películas, entrelazado con la historia de Girón de Niebla. Creo que nunca has visto un tratamiento de la historia de fantasmas como el que hace Taboada. Él quería pues una película que sí, verdaderamente, que creara terror, que creara suspenso. En el trabajo de investigación hemerográfica y iconográfica, ¿quién participó contigo?
La realidad es que este es un proyecto que fue bastante, digamos, pequeño en cuanto al número de personas que trabajamos en su investigación. Yo te diría que el guión lo hicimos entre Agustín Galván y yo, y por lo tanto el grueso de la investigación recayó tanto en él como en mí. Hacer toda la búsqueda de notas, archivos, cualquier información que hubiera y que pudiera servir para el documental, la hicimos principalmente nosotros. Sin embargo, por ejemplo, también está el archivo del Festival de Cine Mórbido, que como Pablo Guisa es el albacea de la obra de Taboada, él tiene un gran archivo también de fotografías y de textos que escribió el maestro Taboada. Por otro lado están los archivos de fotografías tanto de Rocío Amezquita, viuda de Taboada, como de Rosadela López Zuckerman, que además de tener archivos de foto, por ejemplo, Rosadela lo que tenía era una libreta que ella usó durante la filmación de Girón de Niebla y donde tenía muchos detalles escritos, ¿no? O sea, desde la cámara que usaron para la película, los nombres de las personas involucradas, ciertos detalles sobre los efectos especiales, vaya, tenía ahí muchas notas. Entonces, diría que la investigación la guiamos, tanto Agustín como yo. Sin embargo, al final, todo lo que encontramos fue gracias a los archivos personales de otras personas que habían guardado todo esto durante tanto tiempo, ¿no? Esa época, pues era una época donde todavía había mucha revuelta política. Hay en el film varios personajes que destacan entre los demás a manera de hilo conductor. Está el director de Mórbido, un director de cine. ¿Quiénes son y por qué los elegiste? ¿Son 3 o 4? Sí, bueno, entre los personajes que aparecen como expertos en Girón, destacan efectivamente Pablo Guisa. Pablo Guisa, además de ser director de Mórbido, es el albacea de la obra de Taboada, es decir, él es el guardián, ¿no? De que toda la obra de Carlos Enrique Taboada, obra escrita, sea bien administrada, tenga un buen destino. Vaya, él es el guardián de esa obra. Entonces, para mí era muy importante que él diera su opinión. Además, Pablo es un experto en cine mexicano de terror. ¿Carlos Enrique Taboada lo nombró su albacea en su testamento o la viuda decidió que él se encargara? Lo que yo entiendo es que es Rocío. Rocío, la viuda de Taboada, fue quien decidió que Pablo fuera el guardián de la obra junto con ella, vaya, pero digamos que lo administran juntos, sí. ¿Y quiénes son los demás? Está Pablo Guisa, está Adrián García Bogliano, que Adrián García Bogliano para mí es muy importante porque además es uno de los productores del documental, o sea, es otro de los motores de que Girón exista y es un gran entusiasta del cine de terror mexicano. Además, es un experto en Taboada. Por ejemplo, otra de las personas que aparece en el documental, que es Antonio Camarillo, él también, además de ser experto en cine de terror, él participó en el libro Taboada que editaron tanto Mórbido como Editorial Juz hace algunos años y que luego cuando Girón se presentó en el Festival de Sitges, hubo una reedición en la que yo participé con un texto también sobre Girón de Niebla. Entonces por ahí está Antonio Camarillo. Después está Abraham Castillo, que Abraham Castillo, además de ser programador principalmente de festivales de cine y también experto en cine de terror mexicano, pues bueno, por ejemplo, el año pasado él programó en el Museo de la Academia en Los Ángeles una muestra de cine mexicano de terror del siglo pasado, y entre esas películas que él programó 2 películas de Carlos Enrique Taboada. ¿Quién más está? Está Roberto Coria, otro experto en cine de terror mexicano, y ¿quién más está como hilo conductor? Pues podría ser su viuda, ¿no? Que aparece Bueno, claro, bastante. ya más Rocío. allá de los expertos, Sí. definitivamente Rocío es un pilar enorme del documental. O sea, para mí Rocío fue la razón de que ella tenga un papel tan predominante aquí, es que ella es nuestros ojos para conocer a Taboada. O sea, la conocemos a través de sus recuerdos, a través de su voz. Ella, además de haber sido su pareja, pues vaya, también junto con Pablo es la guardiana de su obra. Es la persona que nos puede decir quién era Taboada en lo profesional, pero también en lo personal, que para mí era muy importante, porque para mí hay que conocer a los creadores en todos los sentidos, como para entender quiénes eran y entender su obra de muchas maneras distintas, ¿no? Creo que eso también es algo que hace este diccionario muy importante, ¿no? Conocer a la gente que hizo nuestras películas y nuestra televisión. Vimos a Carlos Enrique Taboada en el documental, fuma y fuma con su cigarro,
muy agradable. ¿De qué archivo viene esta entrevista? Esa entrevista viene del programa Los que hicieron nuestro cine o Los que hacen nuestro cine, perdón, lo olvidé así de momento. Es una entrevista que Taboada le dio a Alejandro Pelayo, debe haber sido a principios de los 90, muy principios, y llegamos a esa entrevista porque sabíamos que existía. Nos pusimos en contacto con Alejandro Pelayo en ese momento, que me parece que ya estaba en la Cineteca Nacional, y él muy amablemente nos ayudó a localizarla o a buscarla, ¿no? Y finalmente fue en el IMCINE donde logramos encontrar una copia de la entrevista, y en el IMCINE también amablemente nos dieron permiso de usarla. Ese fue más o menos el recorrido, porque sí queríamos ver y escuchar un poco a Taboada también, porque, por ejemplo, en el documental hay una entrevista que le hace una periodista llamada Olivia Rivas, que es la última entrevista que Taboada dio antes de morir, pero solo es en audio. Entonces, en esta entrevista en video creo que es muy interesante ver cuál era la visión de Taboada hacia principios de los 90 respecto a su carrera, respecto al estado de la industria del cine mexicano, respecto a la falta algunas... de promoción. Claro, claro, totalmente. Y además creo que también él, no sé si es la palabra correcta, pero hasta cierto punto profetiza cómo viene el cine, ¿no? Porque él decía, la gente quiere ver el cine en su casa, hay que hacer cosas así, y bueno, creo que es algo que está sucediendo actualmente. Yo creo que estamos asistiendo a la muerte del cine. La cifra hasta hoy es espeluznante, llevamos 64 salas de cine cerradas este año. Se habla de que van a venir los japoneses y los canadienses, no sé, pero lo cierto es que los cines están cerrando, las distribuidoras también. Y es que el futuro del cine es hacer cine para la televisión y cine para el videohome, nada más, definitivamente. O ya por la inseguridad misma de la ciudad, por los costos, por tantas y tantas cosas, a la gente le es mucho más fácil hacerse socio de un videoclub, adquirir las películas más novedosas en ese momento, verlas por una cantidad irrisoria en su casa, la ve toda la familia, no le cuesta ni un centavo extra que la vean 4 o la vean 40. Hace sus palomitas, que era el gran atractivo, las hace ya en su casa. Pues entonces hay que pensar en un cine para vida. Aparece en la cinta básicamente todo el equipo de producción, de filmación, la actriz principal que también fue productora, Sonia Linar. ¿Cuántos entrevistados en total tienes en Girón? Sí, deben ser alrededor de, ¿cuántas? 15 personas probablemente, entre las personas que participaron en la producción de Girón de Niebla y las que ejercen como expertas, ¿no? En cine de terror y en el cine de terror de Taboada en el documental aproximadamente, sí. Ahora, Raúl Araiza Jr., que fue coestelar, no aparece. Sí, de acuerdo. Para mí hay dos grandes faltantes, dos grandes ausencias. Por un lado está la ausencia de Raúl Araiza, que fue el protagonista de la película, Raúl Araiza Jr. Nosotros, cuando hicimos el docu, la verdad es que tratamos de cuadrar su agenda con la nuestra para poder tener una entrevista, porque obviamente era de vital importancia tenerlo. Sin embargo, no lo logramos. O sea, la verdad ahí sí fue un tema de agendas. Raúl es una persona sumamente ocupada y en ese entonces no logramos cuadrar esa entrevista. Y por otro lado, la otra gran ausencia de este documental es la ausencia de Vicente Silva Lombardo, que fue uno de los productores de la película y que pues Girón de Niebla se grabó en unos estudios que él tenía en una hacienda. Y aquí la cuestión, pues creo que puede haber varias explicaciones. Por un lado, también tratamos mucho tiempo de cuadrar una entrevista con Vicente. Yo asumo que, puesto que él ya había cambiado de giro y se dedicaba a otras cosas, pues también tenía otras ocupaciones, otros proyectos, su tiempo estaba limitado. Pero por otro lado, y aquí ya estoy yo dando mi opinión, y es una opinión que he ido también formando a través de los años después de haber hecho este documental, pues me parece que lo que sucedió en la hacienda de Vicente, que se puede ver en Girón, fue un suceso muy fuerte, un suceso pues hasta cierto punto traumático, que le cambió la vida, le transformó la vida, y me parece a mí que quizás él ya no quería recordarlo, quizás él ya no quería hablar de ello, y creo que por eso él también pues no está en el documental. Entonces lo intentamos, sin embargo sí son esos dos grandes, la de Raúl pues me parece una ausencia importantísima,
y la de Vicente, además de ser una ausencia importante, obvio, me parece un misterio, ¿no? Porque para mí él sigue siendo el gran misterio de esta historia. Sí, puso su distancia, ¿no? Con todo lo que pasó. Sí, totalmente, me parece a mí. Ya tienes allí un párrafo que dice declinó dar la entrevista, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo te llevó realizar el documental? Girón debe haber tomado entre el inicio, bueno, la llegada de la idea, un poco no un poco, bastante de preproducción. La producción debe haber durado unos 3 años el proceso más o menos, hasta tenerlo ya listo en el estado en el que está hoy, ¿no? ¿Quién hizo la cámara? Roberto Beltrán. ¿Él fue el único que hizo la cámara? Sí, Roberto Beltrán fue el fotógrafo de la película, es un amigo que en general se dedica a la fotografía fija, pero en ese entonces también estaba muy interesado en hacer foto para películas, para documentales, y él fue el encargado de hacer toda la foto del docu. Hay algunas otras imágenes, es que, por ejemplo, el documental también, como se fue construyendo en diferentes etapas, por ejemplo, hay algunas imágenes que se grabaron con cámaras distintas y tienen una calidad claramente distinta. Por ejemplo, hay una entrevista a Jenner, lo entrevistamos con 2 cámaras distintas. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo lo entrevisté yo solo, yo con una cámara. Esa fue una cámara, debe haber sido como una Sony P2 o Panasonic, no me acuerdo qué son, pero es una cámara. De hace 14 años. Esas Sí, sí, cámaras sí. P2 eran de 2012, 2010. Creo Sí. que sí, incluso creo que era una cámara que todavía yo grababa en mini DV. Entonces, la entrevista con él, por ejemplo, debió haber sucedido con una cámara así. Luego hay una entrevista con Cristina Espinosa Braniff, que esa la debo haber hecho con una cámara también distinta. Esa recuerdo que la hice yo también solo. Y debe haber sido una cámara de estas, una Canon, olvido los modelos, pero estas cámaras Canon que también graban video de aquellos años, de 2011, O sea, cámara de 2012. fotografía con su herramienta de Sí, video. totalmente, sí, sí, sí. Entonces debe haber sido una cámara ya digital, pero que se usaba mucho en 2011, no, 2012, 2013 más o menos, debe haber sido esa. Y el resto de las imágenes en general ya son imágenes de Roberto Beltrán. ¿Cuántas horas grabaste? Voy a tratar de pensar en un número, recordándolo así, pero no deben haber sido menos de 40 a 45 horas de material. ¿Y qué tal el proceso de edición? Larguísimo, larguísimo porque pues en el proceso de edición fue que le fuimos dando forma y fuimos encontrando la película. Lo primero que hicimos fue ver las entrevistas, transcribirlas y ahí darnos cuenta más bien, ahí decidir a dónde nos íbamos a acotar, de qué tamaño iba a ser el documental. Entonces, sobre todo las entrevistas más largas, definitivo, pues son las de Rocío Amezquita, que eran entrevistas, debe haber sido 9, 10, 11 horas de entrevistas con ella, sobre toda la vida de Taboada, que pensamos en algún momento que íbamos a incluir más sobre eso. Y ya, los fuimos recortando, digamos, primero en papel, luego encontrando la esencia de cada una de las entrevistas y al momento de juntarlas, pues nada, ya también encontrando la esencia no solo de cada entrevista, sino del documental. Fíjate, fue un proceso arduo, pero fue un proceso que no fue tan largo, me parece a mí, porque el documental lo debemos haber editado en un plazo de más o menos 6, 7 meses aproximadamente. Digo, porque sé que hay documentales que se editan durante mucho más tiempo. Entonces, creo que la primera etapa del documental fue encontrar la esencia del relato, qué queríamos decir, qué no queríamos decir, y condensar todas esas más de 40 horas de material en algo de aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. Y después de eso, ya que teníamos la materia prima que sabíamos que queríamos usar, lo que hicimos fue como esculpir ese material, irlo todavía sintetizando y además ya empezar a darle un sentido dramático para que la película se fuera contando poco a poco, que se pudiera entrelazar también el contexto de la obra de Taboada con la historia de Girón de Niebla, por eso está un poco entrelazado. Entonces creo que hubo 2 etapas, ¿no? La etapa de descubrir la historia y luego la etapa de convertirla en una pieza con drama y con suspenso. Tú lo editaste, por lo que me estás diciendo, con alguien más. Lo editamos Agustín Galván y yo, ¿Qué programa utilizaron? Adobe Premiere.
No recuerdo cuál versión, pero Adobe Premiere, la más nueva de ese entonces, Adobe Premiere. Por lo que me dices, el ingreso a los archivos fílmicos de instituciones como la Filmoteca del UNAM, la Cineteca y el IMCINE, veo que también está la Fundación Televisa, se te facilitó con el apoyo de Alejandro Pelayo. Todo fue llegando como por diferentes lugares. O sea, definitivamente Alejandro nos ayudó mucho con todo lo que tiene que ver con la Cineteca y con el IMCINE. La Filmoteca de la UNAM también siempre fue sumamente amable porque nos abrió las puertas desde el principio. Nunca hubo ningún tipo de límite ni de... sí, no hubo ningún tipo de egoísmo, vaya. O sea, siempre estuvieron todos muy dispuestos a apoyarnos. Y en el caso de Fundación Televisa, la verdad es que también, porque creo que algo que le pasó a todos, tanto los involucrados en Girón de Niebla, ¿no? En la película original, como la gente que se fue sumando en el proceso, es que cuando yo les contaba que estábamos buscando la película perdida de Carlos Enrique Taboada, el director de Hasta el viento tiene miedo, y esta otra, todo el mundo se emocionaba mucho, porque creo que Taboada es una presencia que todos reconocemos desde hace mucho tiempo, como dice alguien en el documental, es alguien cuyas películas y series, perdón, y telenovelas, lo que sea, hemos visto en televisión, forma parte de nuestro imaginario colectivo casi, y siempre hubo una disposición muy grande para ayudar, siempre, de todos. O sea, diría que no tuve un obstáculo en ese sentido, la gente quería que esto sucediera. Creo que de Girón de Niebla, si se hizo hace 30 años, muy difícil vamos a encontrar una copia en buen estado. Existen fotografías, existen muchas evidencias. Lo que no existe aún es la película. Lo que no existe aún es la película. Regresando al final de la postproducción de la película de Girón de Niebla, hay un personaje, no recuerdo quién, pero una mujer que dice que los soldados llegaron, invadieron, se apoderaron de la hacienda y destrozaron todo. ¿Encontraste algún registro visual, fotos del ingreso de los soldados y de cómo quedó la hacienda después de este destrozo? Sí, quien dice eso es Rosadela López Zuckerman, la asistente de dirección de Girón de Niebla. Pues llegaron unos soldados, arrasaron con todo, se llevaron presos a los custodios y se llevaron todo y no podemos entrar, nadie puede entrar a la hacienda. Dije, pues ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Entonces luego supimos, pues preguntamos, vimos qué es lo que había pasado. Y lo que había pasado es que habían acusado a Vicente y a su compañía que se llamaba Arte y Difusión, habían acusado de que hacían copias piratas de películas. Que creo que fue injusto. Estoy casi seguro, sin saberlo, porque Vicente es un hombre de una claridad y rectitud y principios e inteligencia, que por supuesto que si algo pasó de esa naturaleza, de incautar un lugar de trabajo así, podría apostarte que es injusto. Fíjate que estuvimos buscando mucho tiempo cómo documentar esa parte, y la información más certera que encontramos fueron pues, dos cosas. Por un lado, el testimonio de Rosadela, que era bastante claro, me parece. Ella tenía muy clara como tanto su visión de los hechos como el relato de realmente cómo habían sucedido las cosas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también estaba una publicación de la revista Proceso de por aquellos años en los que se daba cuenta de lo que había sucedido. Sin embargo, imágenes como tal del hecho de los militares o de las personas que hayan entrado a tomar esta hacienda, no las encontramos. Haciendo una analogía, digamos que del proceso de trabajo de Girón, obtenemos un retrato hablado de Girón de Niebla, de la historia, y en qué condiciones se filmó. Me imagino que cuando la encontraste, lo primero que hiciste fue verla, ¿no? O lo que encontraste. ¿Qué te pareció? Sí, fíjate que lo primero que hicimos cuando encontramos las cintas fue hacer un transfer. Primero encontramos una cinta, porque no las encontramos juntas. Primero encontramos una, que es una parte del material que se puede ver al final del documental, con el inicio de la película.
y después encontramos otra cinta con lo que parece ser la segunda mitad de la película. Entonces, no está completa o no la encontramos nosotros completa, pero está en partes. Y cuando la vi, a mí, o sea, digo, la emoción que sentí fue enorme, y a mí me hizo sentir que estaba finalmente viendo como el cierre de Taboada dentro de su filmografía de terror. Creo que es una película que le da una continuación a la visión que Taboada ya venía expresando sobre el terror en sus otras 4 películas, porque, por ejemplo, en Hasta el viento tiene miedo y El libro de piedra, el terror es algo que viene de una fuente sobrenatural por completo. Después, en Más negro que la noche, yo siento que hay una transición, porque hay un elemento sobrenatural, pero también hay un elemento de paranoia, hasta que finalmente llegamos a Veneno para las hadas, donde ya el terror viene de las personas, ¿no? Ya no viene tanto de un elemento, una fuerza sobrenatural, sino viene de la mente de las protagonistas. Y Girón de Niebla es una película que continúa ese camino, es una película en la que, si bien sí hay un elemento sobrenatural, en realidad el terror viene de la mente del protagonista, que en este caso fue Raúl Araiza Jr., y para mí es una continuación perfecta. Eso pienso con relación a la historia. Con relación al material, a mí siempre me resultó muy curioso que, evidentemente, al ser un material que se hizo en video, se ve diferente. O sea, eso no se puede negar. Se ve diferente al cine que habíamos visto ya antes de Taboada, pero no por ello es menos estimulante, porque Taboada estaba innovando, Taboada estaba experimentando, estaba siendo de los primeros en hacer este tipo en querer hacer este tipo de cine en video. Entonces, pues es como este sentimiento encontrado de esto se ve distinto, pero era lo nuevo en esa época, ¿no? Y por otro lado también, hay que decirlo, las cintas llevaban ya un rato guardadas. No desconozco las condiciones en las que estuvieron guardadas antes de llegar a la filmoteca, y el material estaba un poco maltratado. Entonces, bueno, es un poco esa mi visión sobre ese material. Lo vi, me siento muy afortunado de haberlo visto. Solo lo vi mientras estaban haciendo los transfers, porque el material quedó en resguardo nuevamente de la filmoteca, y nada, fue una sensación muy peculiar. ¿Has visto el remake que hizo Julio César Estrada en 2013, basado en el guión? No, todavía no lo he visto, y creo que no lo he visto porque siempre quise verlo en cine y se me pasó. Creo que yo no estaba acá cuando había funciones y no lo he visto aún. ¿Cómo se financia Girón? Girón se financia principalmente, o bueno, no, creo que totalmente, con un estímulo de coinversiones de la Secretaría de Cultura del Estado de Sinaloa. Como te decía, me siento principalmente de allá, viví allá muchos años, y junto con Agustín Galván, quien además produjo, que coeditó, que coescribió conmigo este documental, gestionamos este recurso y lo conseguimos. ¿Cuánto costó la película? En ese entonces debe haber sido el apoyo de perdón que no lo recuerde con más exactitud, pero de entre 200 y 400 mil pesos. Ponle que entre 300 y 400 mil aproximadamente. Ese fue el dinero con el que lo financiamos de arranque, ¿no? Y ya después, al ser un proyecto pequeño, evidentemente, hubo mucha gente que se sumó con voluntad, con tiempo, y que seguramente hace que el presupuesto de la película sea más grande, pero ese fue nuestro presupuesto de arranque. ¿Con cuántas copias sale Girón? No sé exactamente con cuántas copias sale. El estreno de Girón es un estreno itinerante, así que va a ir creciendo y va a irse transformando con el paso de las semanas. De entrada estamos en la Ciudad de México, en el circuito de arte, salas o sedes como el Cine Tonalá, Cinemanía, la Casa del Cine. Yo espero que muy pronto pueda pasarse también en Cineteca Nacional. Y vamos a otros estados del país, Estado de México, Chiapas, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Guanajuato. Yo espero que también, creo que vamos a estar ya en la Cineteca de Monterrey, en Nuevo León. Entonces, es un estreno que va a irse moviendo muy orgánicamente. Yo creo también es de acuerdo a la respuesta de la gente, pero específicamente cuántas copias, no lo tengo claro. ¿Quién la distribuye? La distribuye Mantícora Distribución. ¿Es una empresa mexicana? Sí. ¿Qué sigue en tu carrera,
Pues mira, mi carrera, como contaba hace un ratito, estoy ahora mucho más enfocado al cine de ficción, entonces cine y televisión de ficción. En este momento lo que yo estoy haciendo es desarrollar varios proyectos de películas, desarrollar varios proyectos de series. Por ejemplo, esto creo que fue en 2021, debe haber sido, coescribí una película que quizás el título cambie, pero que se inscribió a Eficine como Avándaro, la leyenda del Mexican Woodstock, para contar la historia del festival de rock y ruedas, ¿no?, de Avándaro en los 70s. Es una película que coescribí para que la dirigiera José Manuel Cravioto. Entonces, esa película todavía está en proceso de creación, de financiación, que hubo un Eficine, me parece que en 2021-2022. También estoy escribiendo películas para plataformas, estoy desarrollando proyectos de series. Entonces, de aquí en adelante mi carrera, por lo menos en los años inmediatos, estoy enfocándola en guionismo de ficción. Por otro lado, yo tengo un background también de los años anteriores, de haber trabajado mucho en tele haciendo reality. Yo, por ejemplo, soy el director de contenidos desde hace 8 años de Shark Tank México y Shark Tank Colombia. He hecho 13 temporadas, he hecho realities de comida, de competencias. Para Netflix co-creé y también codirigí los contenidos de un reality que se llama, Piñata Masters en inglés o Dale, Dale, Dale en español. Vaya, tengo como ese background, he hecho muchas cosas, creo que me he movido por el mundo del entretenimiento desde varios lugares, pero actualmente mi carrera es como guionista de ficción y estoy desarrollando ese tipo de proyectos. Oye, pues te deseamos mucho éxito, mucha suerte y nos vemos aquí para la próxima en el Diccionario de Directores del Cine Mexicano. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Perla, y gracias a todos los que vean esta entrevista. Gracias a ti.